Buenos días a todo el mundo que está entrando ya en la sala de esta videoconferencia. Hoy tenemos una nueva edición de este tipo de formatos que estamos realizando desde la Fundación Germán Sanchurri Pérez, con la colaboración de la Federación de Gremios de Editores de España, CEGAL y FANDE, y con la ayuda del Ministerio de Cultura y Deporte. Tratamos de aprovechar este tiempo para potenciar las posibilidades que tiene el sector del libro español en un contexto complicado, pero con muchas oportunidades. Y ese es un poco el enfoque que Eva Montero y yo hemos estado comentando en la preparación de este seminario que ella va a impartir hoy y mañana. Eva Montero es la protagonista de la sesión de hoy, es licenciada de Derecho por la Universidad de Oviedo. Su faceta de obetense y de segoviana o medio segoviana casi la convierte en un ser perfecto para mí, tengo que decir, porque compartimos esas dos vertientes. Estudió Derecho como yo, pero Eva, a través de su, como nos ha pasado a otros, pues a través de su curso profesional, ha acabado siendo una verdadera especialista en marketing y en comunicación, porque desde 2013 se hizo cargo de la dirección del área de comunicación y de PR de rastreator.com, que es una cosa que queda en nuestra memoria de la gente que tenemos un mínimo de edad, de haber visto toda esa campaña de comunicación que fue muy potente, y lideró esa línea, ese departamento en el que era un comparador líder de distintas condiciones de seguro. Ella en 2019 ha fundado su propia empresa que se llama Eva Montero Comunicación, y es una empresa que está al servicio de todas las organizaciones que necesitamos comunicación, ayuda en marketing digital en concreto, y está a disposición de cualquier sector, el del libro o el de cualquier otro ámbito, porque ella está acostumbrada a trabajar con startups, con negocios de distintos ámbitos. Y digamos que las dos sesiones de hoy van a tener como punto de referencia el buscar respuestas para que los catálogos de un editor, para que los productos que están en un ámbito de difusión o de distribución, o para que los libros que están en venta en una librería independiente sean visibles y se potencie la conexión entre vuestros clientes y vuestros productos. Así pues, Eva, yo ya no hablo mucho más que decir que cualquier pregunta que se quiera plantear, os pido por favor que la coloquéis por escrito en la parte de abajo, que hay una sección que se denomina preguntas y respuestas. Yo lo que voy a hacer es ir leyéndoselas a Eva para que ella vaya resolviendo todas las dudas. Las podéis plantear desde el minuto 1 hasta el final, y las vamos a ir desgranando en una dinámica bastante ágil y flexible, esperamos, con la idea de acabar como muy tarde a la 1:30, que era el propósito que teníamos. Mañana tendremos una segunda sesión de aspectos también de marketing digital para rematar un poco la panorámica, ¿verdad, Eva? Sí. Lo primero, Bienvenida. agradecer a Luis la presentación y decir que estoy, la verdad, muy contenta de estar aquí con todos vosotros, porque sí que llevo colaborando con la Fundación Germán Sanchurri Pérez desde hace un par de años o 3 ya, pero más enfocada a los cursos de formación en Peñaranda. Entonces, para mí el sector del libro es un sector al que vengo con muchas ganas. Es cierto que no soy especialista en vuestro sector, ni mucho menos, pero bueno, trabajo para varias empresas, varias startups, y he tocado pues muchas cosas que os podrían venir bien. Entonces, lo que planteábamos Luis y yo en estos webinars era precisamente dar un poco una visión generalista de lo que podéis hacer desde el punto de vista de marketing y la digitalización. Y bueno, pues lo hemos desglosado en dos partes. La primera parte, que es la de hoy, quizás sea más teórica, pero nos sirve para fijar ese punto de partida de dónde estamos y a dónde queremos llegar. Y la parte de mañana va a ser más bajar a tierra todos esos puntos y esos tips y esos consejos que podemos desarrollar.
Entonces yo os animo a que compartáis con nosotros pues cualquier inquietud, cualquier pregunta que os pueda surgir a lo largo de lo que yo vaya contando, porque al final si no pues se hace muy rollo estar ahí al otro lado escuchando a alguien hablar y hablar sin poder intervenir, ¿no? Entonces vais colgando vuestras preguntas, Luis irá mostrándolas o irá pues insertándolas en medio de lo que yo vaya diciendo y bueno, pues que cuanto más dinámico podamos hacer este webinar, mejor para todos. Agradeceros a todos vuestra presencia y bueno, pues empezamos para no dilatar más. Lo primero que tenemos es el reto y la oportunidad de la digitalización. Esto es muy importante. O sea, realmente estamos en un punto en el que para muchos puede ser un reto subirse al cambio de Internet, al cambio de cómo digitalizo una parte de mi negocio, pero es una oportunidad única y vamos a ver datos de vuestro mismo sector que realmente corroboran todo esto. Entonces, vamos a ver, porque me digas que esto ahora, ahí va bien. Vale. Empezamos con una cita. A mí me gustan mucho las citas porque, bueno, pues los autores que comparten con nosotros su experiencia nos sirven para nosotros mismos. Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, nos cambiaron todas las preguntas. Es de un autor literario que conocemos todos y, bueno, pues el mundo es un hecho que es totalmente cambiante y que aunque creamos que teníamos las respuestas a una serie de preguntas, como nos las cambian cada día, pues tenemos que ir actualizándonos en ese sentido. ¿De qué punto partimos? Pues de un barómetro muy importante que tenéis en vuestro sector, que es el barómetro de hábitos de lectura y compra de libros de la Federación de Gremios de Editores de España. Realmente, los datos actuales de lectura y compra de libros son razonablemente positivos y nos ponen en un punto de partida en el cual la oportunidad que hablábamos antes de la digitalización es total y lo vamos a ir viendo con unos datos de este mismo barómetro. ¿Cuál es la situación? Pues hay 3 puntos súper positivos, que tenemos más lectores, que los lectores cada vez son más jóvenes y además que son más fieles. Estos datos de este último barómetro es cierto que incluyen la época del confinamiento, que fue una época muy específica y especial para nosotros que estábamos encerrados en casa. Quizá cambien en el siguiente barómetro, pero realmente son datos muy positivos y que se están manteniendo. ¿Qué dice? Pues que durante el confinamiento más de la mitad de los españoles leyeron libros al menos una vez a la semana. Es cierto que estábamos encerrados en casa, pero leer libros es una actividad que nos gusta y que a veces quizá no lo leemos tanto porque no tenemos tanto tiempo, pero es un punto muy positivo de que más de la mitad de los españoles no solamente leen, sino que leen de manera habitual. El tiempo semanal de dedicación a la lectura de libros subió y subió de 6 horas 55 a 7 horas 25 minutos a lo largo del 2020 y durante el confinamiento, como teníamos más tiempo y estábamos más encerrados, pues llegó a las 8 horas y 25 minutos. Este dato es súper positivo. ¿Qué más? Pues que hay lectores más jóvenes. Tenemos unos hábitos de lectura muy altos y además esto yo lo hablaba con Luis y Luis me compartía pues toda su experiencia y decía que es que realmente estamos en un punto en el que durante los últimos 20 años no se ha dejado de crecer el número de lectores. Los lectores cada vez son más jóvenes, algunos lo hacen pues por puro ocio y otros pues por trabajo o por estudios. Curiosamente, durante el confinamiento bajaron 2 aspectos, uno el porcentaje de libros leídos por trabajo o estudios y otro el porcentaje, que quizás es el único dato un poco más malo de todo el barómetro, de las personas de familias con niños menores de 6 años que leían a esos niños. Pero la realidad es que el 86,8% de los menores de 6 a 9 años leyeron libros que no eran de texto durante el confinamiento y que al final estamos en unos índices muy buenos tanto de lectura como de fidelidad. Aquí sé que habrá editoriales, habrá pues muchos oyentes del mundo de los editores y también habrá muchos oyentes del mundo de los lectores, o sea, perdón, de las librerías. Entonces, en este caso, las librerías tienen otro dato muy importante dentro de este barómetro, que es que más del 70% de los españoles eligen a la librería como principal lugar de compra. Y además más de la mitad de los españoles compraron libros en 2020.
son datos muy buenos y son datos que si realmente somos capaces de mantenerlos y somos capaces de mejorarlos, pues estamos en una posición de partida realmente fantástica. Datos para mantener la esperanza y luchar por nuestro negocio digital. Realmente el libro en el 2020 ha tenido un papel fundamental para sobrellevar el confinamiento y quizá nos haya dado la oportunidad de reconciliarnos con esa lectura. De decir, oye, a mí me encanta leer, a veces igual no leo todo lo que quiero todos los días porque no tengo tiempo, voy a buscar un tiempo para leer porque es una actividad que nos encanta. Datos para pensar en estrategias para nuestro negocio presente y futuro. Pues aquí está el dato, el primero, el de la librería, que los españoles preferimos comprar en librerías frente a otros lugares, otros pues, grandes almacenes, venta online de otras marcas que no se dedican a libros específicamente, ¿no? Pero también es muy importante el punto de Internet. Yo quiero que sea una librería donde compro mis libros, pero muchas veces no voy a esa librería. Pues porque no tengo tiempo, porque esa librería no está cerca de mí. También hay que ver Internet como una posibilidad de llegar a más clientes y a más lectores que están lejos de mí. Por ejemplo, pues yo le decía a Luis, yo soy de Oviedo, como ha dicho él, entonces hay una librería en Oviedo, que es la librería Cervantes, donde yo he comprado online muchas veces y me las ha mandado a Madrid. Pero, por ejemplo, también le tengo mucho cariño a una librería que hay en Salamanca, que es una librería muy especial, que es Letras Corsarias. Y Letras Corsarias yo le he comprado online varias veces y además, o sea, cada vez que hacen un envío le ponen todo su cariño y eso, ese sentirse cuidado, ese sentirse pues protegido, realmente esa experiencia especial que tenemos como lectores y como clientes en una librería física también se traslada cuando es a través de internet y te llega ese libro pues envuelto de una manera especial, con tu nombre, con ese cariño, y eso se puede hacer a través de internet. ¿En qué punto estamos? En un punto muy positivo en el que todos los integrantes del sector tenéis la posibilidad de trabajar juntos en busca de un objetivo común. Aquí, pues, en esta diapositiva hayamos hablado pues, de todos los integrantes del sector del libro, ¿no? Desde autores, editores, distribuidores, los libreros, los lectores, todos, o sea, todos tenéis una oportunidad de trabajar juntos en busca de un objetivo común, que es precisamente seguir creciendo en lectura, seguir creciendo en amor al libro y que, bueno, pues la digitalización nos permita llegar a otros clientes o a otros lectores a los que ahora mismo, quizá en el entorno físico puro, no podamos llegar. Otra frase, me permito traer aquí, esto de Henry Ford, que bueno, pues era una persona brillante en los negocios y lo que dice es, juntarse es un comienzo, seguir juntos es un proyecto y trabajar juntos es un éxito. Yo lo que os animo es a que teniendo la oportunidad que tenéis de trabajar todos juntos, teniendo aquí precisamente en este aforo, pues tanto gente del mundo editorial como gente del mundo de la distribución como gente del mundo de la librería, que lo aprovechéis. Que aprovechéis esta oportunidad de trabajar juntos porque realmente redunda en un objetivo común y en beneficio de todos. Aquí os he puesto una nube de palabras que la utilizamos mucho en marketing porque al final es muy visual, ¿no? Es decir, los lectores están ahí. Leer es un placer. El libro, acertar, David frente a Goliat, los consejos, los negocios, los incrementos, y aquí viene la parte del marketing o de la empresa, ¿no? De la venta, la estrategia, los KPIs, el cliente, cómo trabajamos, cómo hacemos frente a la competencia. Realmente lo que queremos hacer en estos dos webinars, en estas dos charlas que vamos a tener hoy y mañana, es presentaros precisamente qué cosas podéis hacer o qué cosas podéis plantearos. En el mundo del marketing muchas veces hay cosas que funcionan, hay cosas que no funcionan y se saben. También es un mundo muy cambiante, como habíamos hablado al principio. ¿Qué significa eso? Pues que la estrategia que yo tengo hoy igual no es la que tengo dentro de 2 meses y que tampoco tengo que tener una estrategia en la que llegue a todo, porque eso ni es estrategia ni es nada. Uno tiene que elegir un poco pues, sus campos de batalla y hacia dónde quiere ir, desde dónde está saliendo y
cuál es su destino final, cuál es su objetivo final. Pero aquí mismo tenéis una oportunidad muy buena que con los datos que extrae vuestro sector en ese barómetro, que es un estudio maravilloso, realmente podáis construir desde esos datos positivos para llegar a objetivos que se alineen pues, con las ventas, con los clientes y con ese crecimiento que todos queremos. ¿Cuál es la situación actual del mundo del libro? La sabéis mejor que yo, pero me parece tan buena que creo que merece la pena incluirla en esta presentación. Primero, que tenemos más de 1000 sellos editoriales en nuestro país, que hay más de 4000 librerías, que se publican 70.000 novedades cada año y que representa el 0,9 del PIB. Esta situación quizá pues al principio de la pandemia no era lo que pensábamos, pero la realidad es que se han abierto nuevas librerías. Yo hablaba con Luis, por ejemplo, de que ahora mismo hay mucho fenómeno fan de gente que sigue autores, que sigue sagas de libros, que siguen cosas pues muy positivas para el sector. Y luego, pues los datos que hablábamos de los sellos editoriales pequeños que tienen muy buenos seguidores, los sellos de distribución grandes que conocemos todos y al final el papel de la librería, de ese punto de contacto, de ese punto humano que podemos hacer también a través de Internet y bueno, pues que tenemos una situación actual en el mundo del libro en el que realmente podemos salir muy beneficiados si hacemos una estrategia digital correcta. Es un tiempo de oportunidad, que era lo que habíamos hablado. ¿Cuáles son los estímulos y los disparadores? Pues el libro ha salido fortalecido de la pandemia, han mejorado los ratios de los lectores en casi todos los segmentos y la experiencia de compra de que más del 70% de los lectores eligen la librería como principal lugar de compra es un dato muy positivo que debemos cuidar y que debemos mantener e incluso mejorar si podemos, y el desafío online, pues que el gran reto al final, que es de lo que vamos a hablar en concreto en esta presentación de hoy y mañana bajándolo más a tierra, es trasladar esa experiencia de compra del lector, esa experiencia de sentirse cuidado en la librería, de que le encante el producto del buen libro que están haciendo las editoriales y los autores, que pues seamos capaces de que eso se sienta también a través del entorno digital, a través del entorno online. Aquí yo os lanzo una serie de preguntas y es, lo primero que hay que hacer a la hora de hacer una estrategia, y lo veremos mañana, es tener un objetivo, coger papel y lápiz, o si no queréis papel y lápiz, pues un entorno digital, un ordenador y poner a escribir en un Word, pero realmente empezar a hacernos una serie de preguntas que nos van a acercar al objetivo. Lo primero es, ¿qué podrías empezar a hacer hoy en tu negocio para digitalizar una parte de él o el objetivo que tú tengas? ¿Qué es lo que puedes empezar a hacer? Aquí pues se te abriría una nube de palabras como la que te he enseñado o de otra manera. Pues, oye, ¿dónde están mis clientes? ¿Qué quieren mis clientes? ¿Qué les puedo hacer llegar desde el punto de vista digital? ¿Cuál es la oportunidad que me ofrece tener una web, tener unas redes sociales? Colaborar con gente que ya está en redes sociales y que son muy activos, que tienen blogs. Bueno, yo lo lanzo aquí y realmente es una pregunta importante. ¿Qué puedes empezar a hacer tú para digitalizar con éxito una parte de tu negocio? Incluso si estamos hablando de editoriales que ya estáis muy bien digitalizadas, quizá haya algún área o algo que pudieseis mejorar dentro de esa digitalización. Si alguien tiene alguna pregunta, la puede plantear en cualquier momento. Después, otra pregunta fundamental de cara a una estrategia. ¿Cuáles son tus objetivos a 1 año y a 5 años? Cuando se hace una estrategia, el 1 y el 5 son como datos fundamentales, luego habrá otros puntos como los 10, los 15, pero es, oye, ¿cuál es mi estrategia hoy? ¿Qué me gustaría conseguir de aquí a 1 año? De aquí a 1 año la voy a revisar, pero ¿qué me gustaría conseguir de aquí a 5 años? Pues si os planteáis cuáles son vuestros objetivos ahora mismo
sobre todo, ¿qué querríais conseguir de aquí a un año? Si dentro de un año nos volviésemos a sentar en este mismo foro y dijésemos, oye, ¿qué hemos hecho este año? ¿Qué podemos hacer? ¿A dónde podemos llegar? ¿Qué he aprendido? ¿Qué me ha salido bien? ¿Qué no me ha salido bien? ¿Cuál era mi objetivo? ¿Cuál era lo que yo pensaba en ese momento que iba a ser mi objetivo y luego resulta que lo cambié? ¿Por qué? Al final, la estrategia es importante, pero también es verdad que el día a día te hace concretar más las cosas. Entonces, ¿cuáles son tus objetivos a un año y a 5 años? Y por último, la tercera pregunta que os lanzo en esta diapositiva en concreto es, ¿qué importancia crees que tendrá la digitalización para que tú consigas esos objetivos? Al final, la digitalización, nos guste más o nos guste menos, está ahí. El mundo online está ahí. Las nuevas generaciones o los nuevos lectores están ahí, piden paso y piden respuestas a sus demandas. Entonces, yo ahora mismo, antes de empezar a bajarlo a tierra y a hablar de objetivos y hablar de estrategias que hablaremos mañana en el siguiente webinar, si me lo permitís, os invitaría a que contestéis estas preguntas, que os sentéis y que sobre el propio trazo digáis, bueno, pues yo creo que podría empezar a hacer esto porque mi objetivo hoy a un año y a 5 años es este y creo que la digitalización me puede acompañar, me puede ayudar en ese objetivo hasta X punto o cuál es vuestro trazo general de cuál sería la mini estrategia que os traeríais para mañana o el mini objetivo que os traeríais para mañana, para el webinar. Entonces, hasta aquí es la parte que hemos extraído de vuestro sector, del sector del libro, de los buenos datos que tenéis y bueno, pues esa invitación a que os lancéis al mundo de la digitalización y que acojáis esos desafíos actuales para poder hacer crecer vuestro negocio en el mundo digital, en el mundo online. A partir de aquí ya nos metemos más en ámbito marketingiano, que se llama, y bueno, cuáles son esos objetivos y qué es lo que podríamos hacer. Dentro de los objetivos, pues el primero es el desafío online. Después, llevar la experiencia offline ya buena que existe al territorio online. ¿Cuál es el mundo de desafíos global? La visibilidad en Internet y aproximarse a las nuevas generaciones. Aquí vamos a ir parando una a una en cada una de las diapositivas sobre, bueno, qué es lo que se cuece o qué es lo que está ocurriendo ahora mismo y también vamos a poner algunos ejemplos tanto del mundo del libro como de otros sectores para que veáis pues qué están haciendo otras personas y qué podríais hacer vosotros. Quizá hay algunos datos que os puedan venir bien o algunos ejemplos que podáis implementar, ¿no? El desafío online. Al final, tenemos que tener claro una cosa, que es más allá de la mera supervivencia. Es verdad que las nuevas generaciones, que los nuevos lectores son puramente online y bueno, pues hay ciertas cosas que han cambiado. Igual que hace años nadie pedía comida por internet y nadie pensaba, incluso antes de la pandemia, que el bar de la esquina iba a ser capaz de mandar su comida a través de internet, pues por un globo, por lo que fuese, y que te llegase a tu casa. Ahora mismo es cierto que los consumos de los contenidos digitales han crecido mucho a lo largo de estos años y cada vez van a crecer más, porque yo tengo una hija, por ejemplo, de 9 años y su relación con la tablet es una cosa que para mí sería inimaginable. Por supuesto, cuando yo tenía 9 años no existía la tablet, pero es que aunque existiera, no iba a tener esa relación que tiene ella. Entonces es capaz de coger una tablet o coger un teléfono y cuando tú estés ahí perdida, que no sabes ni dónde está la aplicación, llega ella con sus 9 años y lo consigue. Entonces, esos consumos digitales, ella ya está dando pues clases por internet, cosas que hace años eran impensables, ahora cada vez las tenemos más presentes y están dentro de nuestras vidas. ¿Qué hace con el consumo de contenido digital? Que también hay un incremento de venta online. Lo que hablábamos antes, a mí me puede interesar un libro, lo puedo comprar directamente a una editorial o lo puedo comprar directamente a una librería que me gusta,
pero yo no tengo la posibilidad a veces de desplazarme o no me viene bien, o físicamente, pues si quiero un libro de una librería que está en Zaragoza, en Sevilla o en Valencia, pues salvo que vaya de vacaciones no voy a poder hacerlo. Sin embargo, a través del online, si esa librería me facilita la posibilidad de ir allí a través de su página web o a través de sus redes sociales, pedir pues consejo, asesoramiento o un libro en concreto y que me lo manden a mi casa, al final esa librería está teniendo un cliente que no está en la calle de al lado, que no se puede acercar, está creciendo. Y eso es un desafío que hay ahora mismo. Tenemos un mayor consumo de contenidos digitales, tenemos un mayor incremento de ventas online. Muchas cosas que hace años no se compraban a través de Internet, ahora se compran a través de Internet. Y la venta física sigue ahí, pero va bajando. Y luego, pues existen también dentro de ese desafío online, pues nuevas plataformas. Por ejemplo, los audiolibros. Cada vez hay nuevas plataformas y cada vez ves a más gente pues paseando por el parque escuchando un libro. Quizá no es leer, pero es un nuevo modo de disfrutar de esa lectura o de esa audición, de esas historias. Entonces, al final, ¿cuál es el desafío online? Pues hacer online todo lo bueno que ya sabemos hacer bien offline. Si yo sé hacer offline en mi departamento, en mi librería, en mi editorial, determinadas cosas, mi desafío es todo ese know-how, esa experiencia que tengo, poder trasladarla al mundo online y hacer que el cliente siga sintiéndose querido, siga sintiéndose escuchado y bueno, pues que al final siga siendo mi cliente e incluso captar a nuevos clientes que no tengo. No sé si, Luis, ¿hay alguna pregunta hasta el momento? Es que hay una referida a la Asociación de Editores y no eres tú la persona que la va a poder Vale, contestar vale, es que estaba sobre viendo... ayudas que hay. Tú Vale, tranquila que yo te vale, iré pasando. fenomenal. Pues entonces yo me quedo Vale. con que tú me vas avisando si van saliendo. Vale. Lo que hablábamos en la diapositiva anterior, trasladar esa experiencia offline al online, el valor personalizado. Aquí me voy a centrar más en el valor de la librería. Esta imagen pues, es de una librería muy reconocible, que es la librería Leio e Maio de Oporto, ¿no? Donde dicen que se inspiró la autora de Harry Potter. Y bueno, pues es cierto que el valor personalizado que da una librería física es difícil de replicar en el online. Pero hay cosas que se pueden hacer de manera diferente. Y al final uno tiene que pensar siempre en quién es su cliente y qué es lo que quiere. Entonces, ¿quién es tu cliente? ¿Qué es lo que quiere, lo que te demanda, lo que necesita? ¿Dónde está? ¿Cuándo? ¿Por qué? Todo este tipo de preguntas te las vas a tener que hacer cuando hagas una estrategia de negocio o una estrategia digital. El reto es darle ese valor personalizado y trasladar la experiencia offline al online, pero siempre en cualquier objetivo de negocio tiene que estar presente el cliente, el ponerte en los zapatos de tu cliente. Ponte en los zapatos de tu cliente, intenta entenderle e intenta pues proporcionarle lo que él te está demandando. Lo que te está demandando pues a través de internet. Si yo soy un cliente y soy una lectora que voy físicamente a comprar libros, también soy una lectora que los compro a través de internet. Entonces, no soy una sola de las dos, soy las dos. En el futuro, igual hay gente que no va a comprar libros. Igual hay gente que solamente los compra a través de internet. Igual hay gente que sigue yendo a un lugar físico donde se siente querido, donde se siente protegido y donde quiere tener ese valor. ¿Cuál es nuestro reto? Y nuestro desafío, pero a la vez nuestra oportunidad, trasladar esa experiencia, ese valor del librero, ese valor del consejo, del asesoramiento, del acompañamiento, también al mundo online. Ampliar la base de lectores. Hemos visto al principio de la presentación que la gente sigue leyendo, es algo clarísimo, pero además es que seguimos leyendo cada vez más. Entonces, aquí también nos metemos en unos tics de marketing, que es la visibilidad, la captación, la diferenciación y el mercado. Bueno, pues mañana los bajaremos más a tierra. ¿Pero qué es la visibilidad? Pues que en un mercado donde hay muchas personas o muchos agentes que intentan vender libros, que tú seas visible.
esa visibilidad te la vas a tener que trazar. Vas a tener que tener probablemente, si quieres vender digitalmente, tu propia web, pero también tu estrategia en redes sociales. Os adelanto ya, aunque mañana lo veremos con más profundidad, que las redes sociales son una oportunidad, pero ni nadie está obligado a estar en todas las redes sociales, ni siquiera a estar en redes. Hay pues librerías o editoriales que están en todas. He estado mirando pues cómo se comportaba vuestro sector. Hay otras que no están en todas o que tienen pues una presencia en una red determinada durante un tiempo determinado. Yo aquí me permito, pues quizá mi ejemplo no sea el más válido o el más general, ¿no? Pero, por ejemplo, yo en redes sociales ahora mismo estoy poco activa porque no estoy en una política de captación. Si mañana necesito volver a una política de captación de clientes, voy a necesitar las redes sociales y lo sé. Las redes sociales también no se enciende un botón, funcionan, se apaga un botón y ya está, sino que, bueno, pues cuando uno deja de estar en redes sociales con algo que estaba funcionando, sabe que está perdiendo una parte. Pero también mantener a esa zona de redes sociales donde puedes estar cerca de tus clientes, pues también es un trabajo continuo. Entonces, lo veremos mañana en mayor profundidad, pero por ejemplo, librerías, editoriales, están muy presentes en redes sociales dependiendo del target, de su audiencia a la que quieran llegar. ¿Eso qué quiere decir? Pues, por ejemplo, que Instagram es una red social muy visual, muy de encuentros, muy de fotos bonitas, donde mayoritariamente estamos las mujeres. Si tu audiencia, tu target, tu público potencial, pues es un público más mayor, más pues de 50 años en adelante, pues probablemente te compense más estar en un sitio como es Facebook. Luego tienes pues LinkedIn que te puede hablar más de lo que es la red social a nivel de negocio para estar al loro, al hilo de tu sector. Y tienes muchas más, o sea, incluso WhatsApp es una red social. Hablaremos de YouTube, hablaremos de WhatsApp, hablaremos de TikTok, que es la de los súper nuevos clientes o gente muy joven. Bueno, pues es una estrategia que tendréis que valorar. Pero Eva, sobre todo... aprovecho que precisamente te refieres a esto, porque hay una pregunta que tiene que ver con la presencia, en este caso se habla de publicidad, publicidad online. La presencia, digamos, la conveniencia, la presencia de publicidad online en el caso de una editorial joven. Tú has hablado de segmentos, digamos, de mercado. En este caso podríamos decir que la situación es distinta, más parecida a la que tú cuentas de tu empresa, que tú ahora te has retirado un poco porque tu estrategia está anulada. Voy a leer literalmente la pregunta, ¿Vale? pero que va en esta línea. Mi pregunta es sobre la publicidad de una editorial joven. ¿Vale la pena invertir en publicidad online? ¿Qué tipo de publicidad sería la mejor? Vale. No sé mucho más que es una editorial joven, ¿vale? Entonces, habría que analizar un poco más pues cuál es su target, o sea, cuál es el tipo de audiencia que tiene, cuál es su producto, habría que profundizar un poco más, ¿vale? Pero a nivel general, yo lo que diría es lo siguiente. Normalmente, la publicidad en Internet suele funcionar bien. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que tiene unos costes muchísimo más bajos de los que puede tener, pues por supuesto, otros medios como puede ser la televisión o otros medios más masivos, ¿no? Pero aparte de eso, hay que saber muy bien para qué quieres hacer esa publicidad, cuánto quieres invertir y cuál es el retorno que quieres recibir por ello. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que si yo, por ejemplo, me lo invento, tengo una editorial joven que se dedica a la literatura fantástica. Vale, pues primero tengo que saber si mi audiencia, mi target, mi público potencial está en Internet y dónde está. Porque dependiendo de dónde esté, voy a poder realizar una serie de acciones u otras. ¿Qué significa esto? Significa, pues si resulta que mi público potencial sí que está en Internet, está en foros, está como muy centralizado, muy focalizado y está en una red social concreta, podré realizar acciones sobre ese público en ese lugar y probablemente eso me traiga un buen retorno. Si resulta que es un público muy generalista, que no está en ningún sitio en concreto o que no está especialmente en Internet,
pues bueno, ahí ya la cosa se complica porque entonces tendríamos que hacer lo que se realizan acciones de display, que se llama, que al final es que tú vas navegando por internet y los anuncios te van persiguiendo. Esos anuncios de display no funcionan tan bien como cuando tú tienes un target que se llama de nicho, ¿no? Que sabes que es un target concreto, que está en un lugar concreto y que ahí las acciones pueden ir bien. Aparte de la publicidad como tal, de pagarle a Google o a la red social de turno, existen otras acciones que también son de publicidad, lo que son los influencers, lo que son, por ejemplo, pues ahora mismo en el mundo del libro hay muchos blogueros que empezaron con un blog de lectura y que están muy presentes en redes sociales, tienen sus propios canales de YouTube, tienen pues también un canal en Instagram muy potente. Sé que las editoriales los tenéis totalmente fichados y bueno, pues esas acciones con ese público que sigue a ese bloguero o sigue a ese influencer suele tener muy buen retorno. Entre otras cosas, porque ese influencer, si es un influencer medio, claro, ¿no? O sea, no hablando de los top, si ese influencer suele hacer un trabajo muy, muy realmente muy limado, muy bueno, muy acercado a lo que tú quieres, a lo que es pues tu sello editorial en este caso, realmente está hablando en tu mismo idioma y le está hablando en ese idioma tan específico y tan especial a tus clientes potenciales. Y ese tipo de acciones suelen tener muy buenos resultados porque el coste y el beneficio están muy bien alineados. No sé si con esto he sido capaz de contestar un poco, porque sin Bien, saber más no podría... es una primera respuesta. Veo que hay varias preguntas más, pero que te las voy a dirigir cuando avancemos un poco más. Sí quiero ¿Vale? decirle a Yolanda López que efectivamente, como hacemos siempre, mandaremos un boletín a todos los que habéis participado para que tengáis las presentaciones y también la grabación de esta sesión. Y luego, como digo, a Margarita, a Laura, a Jaime, luego iré pasándole vuestras preguntas a Eva para que pueda avanzar un poco más en la sesión. Eva. Vale, pues sigo. Ampliar la base de lectores. La base de lectores es la base de clientes. Tú tienes un negocio y ahora mismo tienes X clientes. ¿Qué te gustaría tener más? Porque tienes un producto que lo quieres vender. Entonces, en este caso, la visibilidad es fundamental, la puedes hacer a nivel de tu trabajo en Internet o con publicidad y al final, ¿qué es lo que quieres? Pues captar, llegar a esos lectores o a ese público que no llegarías desde un entorno físico. Y aquí es donde entra el mercado y la diferenciación. O sea, además de lo que opina el cliente, lo que piensa y lo que demanda, que hemos hablado en la diapositiva anterior, pues ¿qué está haciendo el mercado del libro? ¿Qué está haciendo el sector del libro en concreto y otros sectores en general? De hecho, luego hay una diapositiva donde daremos ejemplos concretos, ¿no? Entonces, según lo que esté haciendo tu mercado, según lo que está haciendo tu competencia, tú te vas a querer diferenciar. Y todo eso te va a dar más visibilidad y más captación. Al final es una rueda en concreto y bueno, pues si eres capaz de crear más visibilidad y de diferenciarte de lo que hacen tus competidores, tendrás más captación y podrás llegar a ampliar tu base de lectores, que es el objetivo en este caso. Los lectores, es lo que decía aquí, no han desaparecido, tu reto es llegar hasta ellos y que te elijan. No solamente no han desaparecido, sino que me permito traer aquí el dato del principio, que estamos en un momento en el que hay muchos lectores, es un número creciente y hay mucho interés por el libro. Y la gente hemos sabido, vamos, los que somos lectores hemos sabido toda la vida la importancia de tener un libro en la mano, pero ahora quizá después de la pandemia y el confinamiento, o sea, la importancia, el placer y volver a reencontrarnos con esos momentos. La visibilidad en Internet, el nicho de mercado, que es un poco lo que hemos hablado en la pregunta anterior, ¿no? Encontrar el nicho de mercado es fundamental. O sea, y esto te va a servir para tu estrategia en Internet, para tu estrategia concreta de publicidad, para lo que sea. O sea, al final tú tienes un cliente que es un cliente más o menos específico y tienes un producto y un servicio que te puede hacer muy diferente a lo que te hace tu competencia. ¿Qué tienes que preguntarte aquí? Pues, ¿qué es lo que te hace diferente? ¿Cuál es el valor diferencial o el valor añadido que das a ese cliente? Y encontrar tu lugar y saber mostrarlo. Al final, pues la
como una imagen vale más que 1000 palabras, o aquí hay 1000 imágenes juntas, al final el mundo es eso. Cada uno somos pues un granito de arena en la playa. Si queremos diferenciarnos, tenemos que tener una estrategia para hacerlo. Yo no soy Steve Jobs, tampoco pretendo serlo, y aunque quisiera, siendo franca, no llegaría nunca a serlo. Pero sí que es verdad que puedo aportar valor en otro tipo de cosas. Entonces, aquí todo el mundo puede aportar valor. Aquí todo el mundo somos diferentes y aunque seamos un grano de arena, somos un grano de arena diferente al que tenemos al lado. Lo que tenemos que saber es construir esa diferenciación y cómo mostrarla para que el cliente nos elija a nosotros y no al de al lado. Y realmente el mundo está lleno de oportunidades. Entonces, lo que tenemos que luchar es por crear nuestras propias oportunidades. Por último, dentro de estos retos y desafíos, es aproximarse a las nuevas generaciones. Aquí vemos a una niña oriental viendo un móvil. Entender al nuevo lector es fundamental, es lo que os hablábamos antes de mi hija y sus 9 años, pues al final esa generación es una generación puramente online. Pero son los lectores ya no del futuro, sino también actualmente son lectores, porque ella, por ejemplo, pues devora todo lo que sea de Stilton o del Diario de Greg o pues alguna de estas grandes colecciones, tienen mucho fenómeno fan, que es algo bueno en el sector del libro, pero es un lector que ahora mismo es un niño y bueno, pues no depende de él el comprar libros, sí que puede pedirle a su padre o a su madre, oye, cómprame este libro, me interesa no sé qué, pero mañana va a coger su propio dinero y va a comprar, va a elegir. Entonces, entender ese nuevo lector, entender esas necesidades, qué espera, qué puedes ofrecerle, porque eres diferente, ese valor añadido del que hablábamos en la diapositiva anterior, ¿no? Entonces, este nuevo lector es tu cliente potencial, pero es que mañana o pasado mañana va a ser ese cliente real. Entonces, empieza a pensar en él y empieza a pensar qué es lo que necesita y cómo puedes ayudarlo. Al final, o sea, yo de todo lo que os he contado hasta el momento es que es cierto que a veces Internet da miedo, es un reto muy grande, no sabemos muy bien ni por dónde empezar, pero las estadísticas nos dicen que estamos viviendo un momento dulce de impulso de la lectura. Ese momento dulce es una buena manera, la mejor posible, de ponernos en el lugar de lanzamiento, en el primer peldaño de una escalera, si me permitís. Al final no es lo mismo pues tener una escalera o visualizar esa escalera y vislumbrar cuáles son nuestras estrategias y decir, oye, incluso la escalera ahora mismo no está partiendo de debajo del todo del precipicio, no, la escalera que tenemos realmente ha subido ya un montón de escalones. Ya tiene lectores, ya tiene gente que valora el trabajo del sector del libro, ya tiene gente que quiere invertir en ese trabajo del sector del libro. Lo que tenemos que hacer es coger esos buenos datos que nos da el barómetro y decir, vale, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puede hacer mi empresa? ¿Qué puede hacer mi editorial, mi librería, mi agencia de distribución? Lo que sea, cada uno en su lugar. ¿Qué podemos hacer para construir en el mercado digital, que nos guste o no, está ahí, lo vamos a necesitar porque las nuevas generaciones ya lo demandan? ¿Qué podemos hacer para seguir construyendo y seguir avanzando en esa escalera? Eva, ¿te viene bien que te Claro, que te traslade alguna pregunta ahora? claro, por supuesto. Porque yo creo que hay una serie de preguntas que encajan con lo que estás presentando como marco general. Unas se refieren a diseño de estrategia y otras más bien a ejecución. Vale. Para ponerte las cosas más difíciles, voy a empezar por la parte de ejecución. Dice Laura Avilés, el tema de las redes. ¿No está saturada la gente de mensajes sin contenido solo por mantener la presencia? Me da la sensación de que ahora si no tienes algo de verdad interesante que decir es casi mejor, es mejor tener menor frecuencia o presencia en las redes. Es interesante. Es muy interesante y tiene toda la razón Laura, si me permite, pero ahí mandan las redes. ¿Qué quiero decir con eso? Pues quiero decir lo siguiente. Uno decide qué estrategia quiere llevar, si quiere estar en redes o si no quiere estar en redes. También decide cuál es la presencia que quiere tener en redes, en cuáles quiere estar y con qué frecuencia. Luego está el algoritmo de las redes. Entonces, el algoritmo normalmente penaliza cualquier cosa.
Y además, cuando ve que hay verdaderas agencias enormes que se dedican a hacer estrategias. Entonces, bueno, la respuesta que yo le puedo dar a Laura, vamos, en este caso, es una respuesta muy genérica. Pero creo que a nivel personal tiene total razón. Luego está el tema del algoritmo. ¿Qué significa el algoritmo? Pues significa que, por ejemplo, el algoritmo de Instagram lo que dice es que si no haces publicaciones muy frecuentes en la red, no te muestra a tus seguidores. Entonces, tú puedes tener algo súper interesante que contar y que realmente a tu seguidor le encante y que vaya a tener un impacto brutal. Bueno, pues probablemente el 90% de tus seguidores no reciban ese mensaje porque el algoritmo te haya penalizado. Entonces, eso hace que cuando tú quieras ser activa en una red, tienes que ser muy activa en esa red. ¿Por qué dejé yo las redes sociales? Pues un poco por eso, porque en ese momento no estaba en un momento de captación, no estaba en mi objetivo. Ya te digo, voy a tener que volver, o sea, antes o después voy a tener que volver a eso, pero la realidad era que para que el algoritmo me mostrase, o bien invertía económicamente en ello, o bien estaba súper activa en redes sociales. ¿Qué significa? Pues hacer como mínimo, en el caso de Instagram, una publicación diaria, mejor si son 2 o 3, mejor si tienes stories, mejor si haces directos, mejor si haces un montón realizas un montón de acciones más para que ese algoritmo te muestre. Porque si no, al final tú coges y dices, vale, pues creo que cuando tenga algo puntual que decir que sea muy bueno, lo voy a mostrar. Y el problema que tienes es que si no estás pagando por ello y no eres activa en redes sociales, el algoritmo te penaliza y al final eso que es tan interesante no le llega a tu cliente. Bueno, en el apartado de ejecución, Paulo Cosín pregunta una cosa también interesante que la estamos viviendo todos. En tiempos de pandemia ha habido una sobreoferta de actos, webinars, etcétera, y cierta saturación. Supongo que también lo veremos mañana. ¿Cuál es la mejor estrategia de diferenciación? ¿Difundirlo en redes simultáneamente? ¿Difundirlo después? Pues depende también. A ver, ahora mismo la tecnología nos permite hacer directos, grabarlos y difundirlos. Entonces, una vez que tú tienes el trabajo hecho, o sea, una vez que hemos llegado a tener esta presentación y hacer este directo, lo puedes explotar más. Puedes, pues, la cola, poder sacarle más partido. Entonces, si yo tengo este directo grabado y lo quiero difundir en redes o lo quiero mandar a través de un mailing a toda la base de datos, al final le vas a sacar un poco más de partido. ¿Cuál es la realidad? Pues la realidad también es que al final depende un poco o mucho, si me lo permitís, de la calidad de los webinars. Es verdad que estamos en un momento en el que estamos saturados y que todo es gratis, o sea, podemos acceder a formación pues, de valor por muchas veces pues por ser socios o simplemente por estar en una base de datos. Entonces, esto permite que se le, si me lo permitís, que se devalúe el valor de ese webinar. Si ese webinar resulta interesante y realmente la gente pues bueno, interactúa con él, le sirve, al final que tú lo tengas en modo multimedia siempre es positivo. En este caso, si quieres estar aquí, pues puedes estar escuchándolo y te lo puedes permitir, genial, porque además podrás interactuar y podrás presentar tus propias preguntas que de otro modo no podrás, pero sí que es cierto que a lo mejor pues a mí me viene mejor verlo mañana. Entonces, si lo tengo en el online, si lo tengo a través de un mail, si lo tengo a través de, no sé, pues de una escuela online donde puedo acceder a esos vídeos, al final es dar más oportunidades a la gente y de lo que se trata es de dar más oportunidades y de abrir ese abanico. Bueno, en la parte de diseño voy a empezar con otra de Paulo, con otra pregunta que se refiere, es una cosa muy de este sector, ¿no? En el tema de redes sociales es también importante considerar que hay un libro de ficción, que es del que habla normalmente la gente, pero también hay un libro de ensayo, que en concreto es el que trabaja la editorial Morata más bien, ¿no? En donde cada tema puede requerir un plan de marketing digital diferente. Cada tema, es decir, por ejemplo, pedagogía, historia, filosofía, un plan de marketing diferente. ¿Tú esto cómo lo ves, Eva? Pues que totalmente. O sea, al final el reto que yo tenía al hacer esta charla era, íbamos a tener un público tan diferente que era muy difícil hacer un hilo argumental que les pudiese resultar de interés a todos ellos. Si tú tienes una editorial muy grande,
con unos, bueno, pues con unos microsectores dentro de tu editorial de pedagogía, de historia, de filosofía, pues probablemente tu público sea diferente. Entonces, si tu público es diferente y está en lugares distintos, tendrás que hacer una estrategia diferente. Aquí el café para todos no sirve y cada vez sirve menos. O sea, en el sentido de que, bueno, pues somos españoles y somos capaces de pedir 35 tipos de cafés a un camarero. Pues en el tema de los libros, en el tema de los negocios es exactamente igual. Yo he trabajado mucho con el sector seguros y bueno, pues una aseguradora no lleva la misma estrategia si vende un seguro de coche que si vende un seguro para tu ordenador. O sea, entonces, igual que esto no lo hacen empresas de otros ramos o de otros sectores, pues creo que en el caso de las editoriales tendrían que hacer también una estrategia diferente, que tenga un objetivo común, unas bases comunes, pero que luego al bajarse a tierra, pues se adecue a cada uno de los targets o de las audiencias a las que va dirigida en concreto. Esto conecta con otra pregunta que esta se hace desde el lado de la autoría, una autora específica del libro educativo, que pregunta a Margarita Zonas, que pregunta que ella dice que tiene identificado el perfil de clientes, que serían otros colegas y las AMPAs, pero ella plantea una pregunta respecto a una posible estrategia de recomendación, es decir, cómo presentar un producto en concreto, un libro en concreto. Dentro de un nicho, porque Vale, pero no lo he entendido bien. O sea, ella quiere, ¿qué estrategia haría yo para presentar un libro en concreto en el nicho de las AMPAs, de colegios? En el nicho de colegas, es decir, ¿Sí? estamos hablando de a lo mejor un marketing, podríamos llamarlo horizontal, y luego también en las AMPAs, que eso se sale un poco de ese esquema, pero estamos hablando probablemente de un diseño de un plan muy hacia un objetivo muy, muy, muy concreto y de nicho, ¿no? Con unas necesidades. A lo mejor supongo que irás por la línea de un conocimiento muy estricto de cómo es ese nicho, ¿no? Claro, o sea, al final, cuanto más conozcas a tu cliente, más te va a permitir, perdón, que es que se me está moviendo la mesa, más te va a permitir que puedas llegar a impactar a ese cliente. O sea, mañana, en el webinar de mañana, yo os quiero hablar de lo que es la rueda de la comunicación, ¿no? Entonces, al final si tú tienes un cliente muy de nicho, que en este caso, pues no sé, en el tema de las AMPAs. Sí, ella pues, habla de colegios y de AMPAs. Claro, en el tema de colegios y de AMPAs, pues te va a tocar ir puerta a puerta, aunque sea una puerta virtual, o sea, llamar a la puerta y decir, oye, tengo esto, ¿me podéis recibir? ¿Os puedo mandar esta información? ¿Os puedo mandar? Pues no sé, muchas veces en la venta de un producto también se hacen presentaciones gratuitas o hacer algún tipo de acto que pueda servir para el AMPA, para los padres, o sea, a nivel global, y que luego eso te sirva pues para decir, oye, pues si mi libro es de pedagogía sobre, no sé, es que no sé de qué es el libro, pero sobre cómo educar en no sé qué, hago un taller sobre educación que las AMPAs me abren la puerta del colegio y me permiten hacerlo, y bueno, eso ya me sirve de tarjeta de presentación. Si va por ahí, pues yo sí que vamos, vale. De todas formas, si me quiere escribir luego un email y me lo quiere contar, o sea, al final de la presentación, yo si me da más datos, le puedo decir un poco, pues, cómo lo haría yo. O cómo Quiero lo que intentaría. prosigas con tu presentación, pero antes te voy a plantear una pregunta que propone Jaime Romero que tiene que ver con el B2B, que es muy interesante porque también es un ejemplo diferente. Dice Jaime que su target es algo concreto, pero que su comunicación va en dos líneas. Una para la cadena del libro y otra más externa, ya que es la librería, el comercializador. Entonces, ¿algún consejo para el marketing más interno? Entiendo que interno es dentro de la propia cadena, de editor a librero, por eso digo de B2B. Vale, o sea, lo que quieres, si lo he entendido bien, es cómo convencer a los libreros de que vendan tu producto, de que vendan tu libro. Sí, sí. ¿Vale? Eso interpreto yo también. Sí, vale. Pues un poco lo mismo. O sea, primero yo lo que haría es decir, vale, primero, ¿qué libreros tienes que ya están vendiendo tu libro? Y entender por qué lo venden,
con qué problemas se encuentran, qué beneficios obtienen, o sea, entender un poco en mi cliente actual. Después, mi cliente potencial, que en este caso sería, ¿qué otras librerías que aún no están vendiendo mi libro podrían hacerlo? ¿Cómo puedo llegar a esas librerías y cómo puedo darles pues, ese valor diferencial y al final convencerles de que vendan mi libro? Y con lo que he aprendido de la problemática o de las cosas buenas y malas que tienen los que ya venden mi libro, pues trasladarlo a ese segundo margen de librerías que no venden mi libro, pero que podrían venderlo porque venden libros afines o venden pues ese tipo de libros o lo que sea. Y luego el tercero, que sería ya más difícil, es librerías que normalmente no venden este tipo de libros por las circunstancias que sean, intentar pues entender si puedo meter la cabeza o no en ello. O sea, si puedo ser capaz de introducir mi libro en librerías que no lo están vendiendo normalmente. Y ahí pues habría que ver si a la librería le interesa, si no, si es que es un género que no conecta en nada con lo que vende o con su lector medio. Pero bueno, creo que hay una oportunidad de entender bien las librerías que ya venden ese libro y ampliarlo a librerías que no están, no están vendiendo tu libro ahora mismo, pero venden libros pues, del mismo género o libros similares y bueno, pues ampliar esa base de lectores, pues en este caso de vendedores, de distribuidores de tu libro. Vale, pues sigue con tu presentación. Vale, pues seguimos. Vuelvo a lanzar otra serie de preguntas. ¿Qué negocios offline conoces que se han pasado al online? Os hablaba antes del bar de la esquina. O sea, el bar de la esquina, pues antes igual no vendía menús para llevar porque la gente iba y comía allí. Con el confinamiento, con que estamos teletrabajando desde casa, se ha dejado de hacer. Entonces, bueno, pues qué negocios que antes eran puramente offline, ahora se han pasado al online o siguiendo teniendo ese negocio offline, ese local, pues una parte de su negocio ya se hace a través del mundo digital. Después, ¿qué diferencias has notado tras la pandemia en tu propio consumo? O sea, ¿qué cosas antes tú no comprabas online y por la pandemia has empezado a comprar online? Aquí invito también a reflexionar un poco sobre lo que nos obligaron, o sea, cuando estábamos encerrados en casa, pues a lo mejor pongo un ejemplo que no tiene que ver con el libro. Yo disfruto mucho yendo al mercado y haciendo la compra o comprando en este supermercado y en otro, como no me podía mover o como tenía miedo, pues cogía y lo hacía online. Pero quizá esa experiencia de compra online se ha quedado en mí y entonces ahora hago más compras online de las que hacía antes de supermercado, por ejemplo, me lo invento. Y sobre todo a nivel de sociedad. ¿Qué diferencia has notado respecto al prepandemia, al hace un año y medio y ahora? ¿Cómo ha sido esa evolución de consumo, tanto en ti mismo, en tu entorno, como en la sociedad? Y la tercera pregunta que también lanzo, que creo que puede venir muy bien en ese objetivo, en esa estrategia que mañana bajaremos más a tierra, es ¿qué consumes ahora de manera diferente a como lo hacías hace 5 años? ¿Y qué crees que puedes hacer dentro de 5 años? Aquí me salgo del sector, por ejemplo, como dijo Luis, yo soy de Oviedo, mi padre es de Segovia, mi padre es profesor, bueno, está jubilado ahora, y entonces hace 3 o 4 años, cuando llegó a Madrid y yo abrí uno de los coches de alquiler por minutos con un móvil, no solamente alucinó, sino que llamó a su amigo y le dijo, mi hija acaba de abrir un coche con un móvil. Entonces, aquello a mí me parecía normal porque ya llevaba un año haciéndolo, pero claro, hacía un año y medio a mí me llegan a decir que yo puedo abrir un coche con un móvil y se me abren los ojos así. Pues, ¿qué consumes ahora de manera diferente a como hacías hace 5 años? Pues el alquiler por minutos, el pedir la comida por internet, el pedir por internet el pienso del perro, el libro de no sé qué. ¿Qué cosas haces que no lo hubieses pensado? Y en 5 años, ¿cómo crees que va a volver a cambiar? O sea, ¿qué piensas de cosas que haces ahora meramente físicas y que dices, pues a lo mejor dentro de 5 años esto lo hago ya online? Entonces, bueno, creo que el tener una perspectiva de qué está pasando y qué creemos que puede ir pasando en el futuro a través de la tecnología nos puede venir muy bien en esa estrategia y en conocer al cliente, la evolución, el consumo, lo que va a hacer nuestro entorno, el mercado, para poder avanzar en la digitalización. Nadie dijo que fuera fácil, pero tampoco imposible.
¿Esto qué quiere decir? Pues que no es fácil de hacer y que lleva mucho trabajo, pero que otros muchos sectores ya lo están haciendo y con éxito. Y algunos pues son muy afines. Pues prensa, educación. Prensa, educación ha cambiado mucho y bueno, pues igual que se ha pasado del diario, del periódico físico al digital y todos los problemas que ha dado esto y bueno, pues todo el reto que tienen ahora de las suscripciones y de darle más valor al cliente, pues eso es algo parecido a lo que va a pasar en muchos otros sectores. De hecho, el sector del libro ya hace muchas cosas en entornos digitales que quizá hace tiempo no hacía y que yo estoy segura de que cada vez se va a digitalizar más. Y aquí pues os pongo un mare magnum, realmente un totum revolutum sería esto, que es bueno, pues una serie de logos de marcas en diferentes sectores que hacen cosas que ya son digitales y que hace tiempo no lo hacían de manera digital. Veréis que hay algunas que son editoriales, que son librerías, pero también he puesto pues algunos logos del sector de seguros, que yo lo tengo muy cercano, de lo que es la formación online, lo que es prensa o lo que es venta de muebles, como es IKEA o Leroy Merlin, ¿no? Entonces, ¿qué hace IKEA o Leroy Merlin? Pues hacen de todo. Hacen un montón de talleres digitales, a veces más pegados o menos pegados a su negocio. También dan muchísimos consejos, o sea, y es curioso porque IKEA incluso el hack de IKEA, o sea, el hackear, el modificar un mueble de IKEA lo ha convertido en una de sus señas de identidad. Si tú modificas, reciclas, reutilizas, igual no compras un mueble, pero igual también te gusta la idea y terminas comprando el mueble solo para hackearlo. Entonces, bueno, es curioso las cosas que hace IKEA y Leroy Merlin en el entorno digital. En el entorno de seguros, por ejemplo, Sanitas, Mapfre Te Cuidamos, bueno, aquí os podría poner miles, pero bueno, el caso de Sanitas, pues Sanitas es una de las grandes en seguros de salud. Pues el seguro de salud ha sufrido también una revolución. Ahora mismo, el seguro de salud online te llama tu médico y si tú le dices, es que me ha salido aquí no sé qué, pues se lo estás enseñando a través de una videollamada. Y estamos teniendo consultas a través de videollamadas, que esto era impensable hace 2 años. En el tema de Mapfre, pues Mapfre, por ejemplo, tiene Mapfre Te Cuidamos, que es una web que está hecha para sus clientes, para el disfrute de los clientes y para la fidelización de los clientes. ¿Por qué? Porque te ofrecen descuentos, te ofrecen promociones, te ofrecen pues ayudas y gestiones que hacen a través de colaboradores y de otras marcas. Te dan descuentos cuando compras en otras marcas en sus productos. Al final, están haciendo un canal, o sea, Mapfre Te Cuidamos es una web específica en la cual los clientes de Mapfre tienen acceso a un montón de cosas afines más o menos a su negocio principal. Lo mismo hace Mutua, Allianz, hay muchísimos ejemplos en el mundo del sector del seguro. He puesto también pues el mundo de la prensa, El Mundo, El País, ABC, pues no sé, La Razón, las grandes cabeceras, incluso los pequeños, que están ante un reto de conseguir suscriptores, porque ya como era gratis y todo era online, pues la gente se acostumbró a que los contenidos digitales eran gratuitos, ya no compramos el periódico y contenido digital gratuito. Entonces, ¿qué hacen? Pues modelos de suscripción, modelos en los cuales te dan otro tipo de productos complementarios. Por ejemplo, hablaba con Luis el otro día de The Economist, que te da podcast complementarios en la suscripción. Pues bueno, todo eso es un reto que está teniendo el mundo de la prensa y que lo están haciendo mejor o peor y con mejores o peores resultados, pero que ahí siguen porque lo tienen que hacer, porque la digitalización es un hecho. Allright, Doméstica, HC, que es Hello Creatividad, o sea, al final son marcas que su estrategia es formación online. Ya no dan formación presencial, sino que dan formación meramente online y tienen muchísimos clientes que valoran pues la posibilidad de escoger tus horarios, de tener un profesor donde sea, de hacerlo a tu ritmo. O sea, al final es una digitalización que te da
acceso a otra gente, a otras personas. Por ejemplo, lo que hablábamos antes de qué es mejor, hacer el webinar online o luego ponerlo en redes sociales y tenerlo pues si imagínate, mañana la Fundación Sánchez Ruy Pérez dice voy a hacer una especie de academia pero de pago, en el cual tú te suscribes y vas a tener, es una fundación, igual no lo hacéis, pero bueno, tú te suscribes y vas a tener acceso a todos los webinars que ya hemos hecho. Esto ya lo hace mucha gente, o sea, no sé si conocéis, por ejemplo, a Patricia Ramírez, que es una psicóloga que tiene mucha presencia en redes, en televisión, que también tiene libros, pues al final ella tiene sus webinars que hace en directo y que la gente puede interactuar y luego aparte de eso los cuelga y cobra también por ello. Entonces al final es una ampliación de negocio. Y luego pues en el que es el mundo más editorial, más lo que ya conocéis. Pues aquí os he puesto un poco de todo, de cosas que conocía, de cosas que no conocía. O sea, Lata de Sal es una editorial de libro ilustrado muy pequeñita que yo conocía a su fundadora hace años y, por ejemplo, en el confinamiento empezó a hacer los latacuentos y es que en Instagram cogía su libro ilustrado y contaba a los niños. Esto ya lo hacía presencialmente, pero ahora mismo tú entras en su web y tiene los latacuentos y puedes pues contactar, ver y al final es, si yo recibo un input tan importante como alguien que me está contando con tanto cariño como lo hace la propia dueña de la editorial, ¿no? La propia persona que la montó, ese cuento, al final yo me voy a enamorar de ese cuento y lo voy a querer, entonces lo voy a comprar. O sea, no todo el mundo, pero sí un porcentaje. Voy a captar un cliente que antes no tenía. Letras Corsarias, que os he hablado de ella, pues Letras Corsarias tiene en su propia web una sección que pone pregúntale al librero y que tú puedes decir lo mismo que le preguntarías al librero físicamente, oye, quiero un libro para mi padre. Es este tipo de persona, le gusta este tipo de género online. O sea, estás dando esa experiencia, ese trato, esa ayuda también online. La Casa del Libro pues tiene una agenda enorme en la que la conocemos todo el mundo y tiene un montón de agenda digital que la está volviendo a hacer física, pero también se va a quedar como un punto digital. Amapolas en Octubre es una librería que yo encontré el otro día en redes y que, bueno, pues por ejemplo esta librería ha hecho algo que ya hacían otros, pero que yo no había visto en formato librería, que es algo así como la caja de la estación o del mes o de la temporada. Entonces, si por ejemplo estamos en octubre, pues si te mando una caja con un libro y con productos asociados, pues relacionada con el otoño o ahora con el verano. O sea, me parece súper buena la idea y además de esto que hablábamos antes de que el cliente realmente reciba ese querer, ese ayudar, esa experiencia del librero, pues esto es súper bonito lo que están haciendo. Que ya lo hacen otras editoriales o distribuidores como pueden ser Bookies y Bookits, Bookies para adultos y Bookids para niños. También lo hacía Bolino en su momento, que yo fui suscriptora con mi hija y hay un montón de cajas de este tipo, pero que es otro tipo de forma de llegar mediante suscripciones con ese libro al cliente de manera online. Luego, pues Ediciones Ciruela. Ediciones Ciruela te pone en su web los primeros capítulos. Tú lees un libro, lees el primer capítulo, te engancha y te lo compras. Entonces, al final he intentado poner aquí pues Anaya, Santillana, los contenidos digitales que han hecho asociados a sus libros principales, en la edición del libro online para niños, que está genial. O sea, el Búho Lector, que es de la librería Cervantes en Oviedo, que también ya os hablaba antes, pues que hacen mucha agenda tanto offline como online. O sea, al final, como veis, no solamente en el mundo del libro, sino en un montón de sectores más, han hecho cosas adaptadas al entorno digital porque no quedaba otra, porque estábamos en confinamiento, porque la gente tenía miedo de ir físicamente a los sitios o porque pues bueno, pues hemos pasado tiempos duros en este sentido, pero muchos de ellos van a seguir haciéndolo y además todo este tipo de estrategias o este tipo de ejemplos realmente hacen que captes nuevos clientes, que fidelices a tus clientes, que tengas ahí pues una especie de valor añadido que es fácilmente transmisible, que es fácilmente valorable por el cliente, ¿no? O sea que, y entonces realmente a lo que os animo es
a que penséis en, pues aquí hay editoriales, aquí hay librerías, hemos hablado de ejemplos que son reales y que ya se están haciendo. Entonces, pues darle una vuelta de tuerca más, es decir, ¿qué podemos hacer más? ¿Qué podemos hacer para acercarnos a ese objetivo, para acercarnos a ese nuevo lector, a ese nuevo cliente? Entonces, bueno, no sé si aquí tenemos alguna pregunta más o si sigo. Sí, hay varias preguntas. Hay varias preguntas. Marian Ruiz plantea lo siguiente. Está claro que las nuevas generaciones son candidatas idóneas para todo tipo de estrategias en línea, pero ¿cómo saber qué quiere esa generación que envejece cuando hoy día puede quedarle 40 años por delante? ¿Cómo captar a ese público? Pues a ver, la captación de ahora, Marian, no va a ser la de dentro de 40 años ni la de dentro de 5, porque estamos en un mundo cambiante y somos personas cada vez más cambiantes. Tenemos más impactos de fuera y era lo que te decía, yo decido abrir redes y resulta que Facebook fue la leche hace 10 años. Ahora Facebook se ha quedado para una audiencia o un segmento más mayor de la sociedad. Entonces, hay redes sociales que han cerrado. Hay cosas que antes funcionaban y que ahora no. Entonces, es imposible dar una estrategia que diga, oye, la nueva generación, mi hija, que tiene 9 años, ¿qué va a pensar mi hija dentro de 40 años? ¿Cómo va a consumir? Es que no tenemos ni idea de cómo va a ser el mundo dentro de 40 años. Pero lo que sí que podemos hacer es ir construyendo paso a paso. Es decir, vale, pues si a esa generación le va bien no sé qué, y entonces demanda, pues lo de lata de sal. Mamá, me encantan los cuentos de lata de sal, por favor, cómpramelos. Pues si eso funciona, vamos a ver cuando esa generación crezca qué es lo que demanda. Y vamos a ir un poco ajustando nuestra estrategia, pero ojalá hubiese una fórmula en la que te dijese, haz esto hoy y hazlo mañana y pasado y no sé qué, y al día siguiente cambia tal y al siguiente ponle este ingrediente y te va a salir fenomenal. Pues si alguien lo sabe, que lo diga, pero yo desgraciadamente no te puedo dar esa fórmula. Ana Ruiz plantea una pregunta clásica, pero aplicada a un tipo de editorial a un tipo de producto determinado. Trabajo en una editorial que publica sobre temas divulgativos, o sea, libros de divulgación. ¿Sí? ¿Crees que es prioritario segmentar el target o tratar de alcanzar un mayor número de personas? Pues depende. Puedes hacer las dos cosas. O sea, puedes crear una política de captación y una política de fidelización. Al final, en esta PPT no la he puesto, pero en la de mañana sí que hay una diapositiva que pone la mejor estrategia de marketing o el mejor marketing, el que mejor funciona es el boca a oreja. A mí esto me vale, te lo recomiendo a ti y tú lo compras. Esto se puede hacer de manera física o de manera digital. Entonces, si realmente quieres hacer una estrategia en la cual dices, oye, quiero que los clientes que ya tengo me compren otros productos, me compren otros libros. Bueno, pues tendrás que hacer una estrategia dirigida a ese objetivo. Que dices, oye, pero es que soy de divulgación, entonces soy divulgación científica y me gustaría que gente que jamás ha cogido un libro de divulgación científica sobre pues, los movimientos de los planetas se interese por ello. Entonces, me gustaría en este caso hacer que tenga una captación más grande, que mi target se amplíe y que esa persona que no ha leído nunca esto se interese y empiece a leerlo. Bueno, pues en este caso tendrás que hacer una estrategia de captación de esos nuevos clientes, de ese nuevo target. En general, por la experiencia que tengo, suele resultar más fácil venderle otros productos afines a un cliente que ya tienes que captar ese nuevo cliente que quizá esté interesado o no, no lo sabemos. Pero bueno, creo que son dos estrategias que se pueden desarrollar simultáneamente y que puedes, pues, en un momento determinado poner más huevos en una cesta o en otra, o sea, invertir más en una o en otra y al final pues balancear el cuál es el coste y el beneficio y ver por dónde quieres seguir, pero se pueden simultanear. Marian Ruiz matizaba la pregunta anterior diciendo que ella se refería a la población actual que ya es mayor y que va a vivir todos esos años. Digamos que yo voy a empezar por poner el toro en suerte, Eva. Por ejemplo, una persona que está en los 50 y tantos, como es mi caso, depende de los perfiles que tengamos. Yo soy una persona que pruebo cosas muy rápidamente,
y que las busco fuera, incluso de fuera de España, ¿no? Entonces, ese es un segmento determinado. Si te contestáramos a partir de ese segmento, yo diría que los cambios son muy acelerados. Yo no hago nada de lo que hacía hace 5 años en términos de consumo, por así decirlo, salvo leer libros. El resto de consumo de contenidos lo hago de un modo diferente a como lo hacía hace 5 años. Y yo creo que es lo que tú, Eva, querías indicar, que la mutabilidad que tiene esto, o sea, una primera fórmula que nos tenemos que llevar de tus reflexiones probablemente es que tenemos que estar muy atentos y continuamente viendo hacia dónde llevar el barco, porque los vientos cambian con mucha celeridad, ¿no? Totalmente, o sea, quizá en tu edad, en tu target de edad, tú no seas el referente. O sea, No en soy el sentido, representativo. claro, pero por ejemplo, mi padre, mi padre tiene 72 años, es catedrático de universidad jubilado y mi padre, internet, vamos, lo único que utiliza es el WhatsApp. Entonces, ¿pero qué pasa? Que cuando necesita un vuelo, se lo saco yo. Que cuando necesita no sé qué, me llama y me dice, oye, que necesito no sé qué, y entonces se lo hago yo. Pero si por él fuera, o sea, él sigue yendo físicamente a un banco, mientras que yo hace que no piso un banco 5 años. Entonces, al final es un poco dependiendo del target. Cuanto más edad tengan, pero su mujer, por ejemplo, utiliza Bizum y me dice, te hago un Bizum. Y claro, yo alucino. Entonces, y tienen una edad muy similar. Entonces, sí que es verdad que las nuevas generaciones tienen una mutabilidad total y absoluta. Las generaciones más mayores, pues ahí encuentras un poco de todo. Encuentras gente que nunca va a hacer nada online salvo que le obliguen, y gente que dice, oye, pues voy a experimentar esto y voy a mirar esto y voy a hacer esto otro. Entonces sí que la edad es un factor bastante determinante, pero sí que es verdad que cada vez la gente se mueve más y se necesita más. Y si mañana necesitas alquilar un coche y lo tienes que hacer a través del móvil y con una aplicación, pues si lo necesitas de verdad y lo quieres hacer, lo vas a hacer, independientemente de que tengas 20 o de que tengas 60. El de 20 lo hará como lo más normal del mundo y el de 60 le costará, pero si lo quiere hacer, lo hará. Claro, en la pregunta de Marian hay una cosa muy importante, que es que se vincula también a la usabilidad, a la experiencia de usuario. Yo lo veo con mis padres, hay un montón de servicios que no están adaptados a una cantidad cada vez mayor, que es lo que decía ella en su pregunta, de población. Es decir, hay personas para las que la banca por Internet se convierte en un problema porque esas empresas a veces no han conseguido hacer una UX adecuada para ese segmento de edades, ¿no? Yo creo que ahí sí que hay que hacer un gran esfuerzo. El gran vendedor de libros en formato online, que es Amazon, eso lo hace bien. Eso lo hace bien. Es decir, en la pandemia, vuelvo a lo que tú decías, Eva, ha habido gente, mis padres, por ejemplo, que jamás en su vida habían comprado a través de Amazon libros y tienen muchísimos libros y lo han empezado a hacer. Entonces, por eso este webinar y otros que estamos haciendo tienen también una justificación, porque este es un sector el nuestro que tiene que rentabilizar sus fortalezas, que son superiores en muchos casos a los de plataformas como Amazon, ¿no? Bueno, otra pregunta. Rafael Carmona, buenas tardes. Tomando el caso de una editorial académica que, además, tiene una librería especializada en temas hispanoamericanos, es decir, aquí estamos hablando de editorial con librería. ¿Tendría sentido tener presencia en Instagram? ¿Tendría quizás más sentido una presencia en Instagram que reforzara a la librería? Es decir, solo Instagram para librería y digamos que con la editorial o incluyendo a las dos cosas. Pues depende. En literatura hispanoamericana. En literatura hispanoamericana, ¿qué tipo de literatura hispanoamericana? ¿Actual o estamos hablando de gente tan importante como Márquez o Vargas Llosa? O, no lo sé, o sea, al final... Es en temas hispanoamericanos, no sé si es literatura o quizás o de más temas bien de ensayo. hispanoamericanos. Vale, o sea, a ver, estamos un poco en lo mismo que hablábamos antes, de una estrategia o la otra. A veces se pueden simultanear las dos. Otras veces puedes decir, oye, a mí mi objetivo fundamental ahora es
Pues la librería. O sea, es en qué cesta quiero colocar mi inversión. Pues realmente quiero que la librería sea más conocida y que gente, vamos, hispanoamericana en general, sepa que tengo libros muy concretos y que este es mi canal de venta. Y para mí es más importante potenciar el canal de venta, que sería la librería, que no la editorial, porque la editorial ya me da un poco igual. Pues no lo sé, o sea, o Hombre, a lo dices, mejor la pregunta es... no me da igual, pero la librería es un foco de venta que va a hacer que cuando yo recibo el producto vea que es de una editorial, que es un libro muy cuidado y entonces, según vaya conociendo un poco más ese target, esa audiencia, puede hacer una estrategia de la editorial, porque tengo un producto diferencial. Pues depende, o sea, es que depende, al final yo le preguntaría, ¿vale? Sin saber mucho. Vale, tú tienes un libro de tu editorial, pero realmente lo comercializas a través de esa librería. ¿Tú quieres comercializar ese libro a través de otros lugares? ¿Quieres que esa editorial sea realmente conocida por otros Seguro que se distribuidores? está comercializando a través de otras Vale, librerías y otros circuitos. vale, pues si quieres eso, o sea, al final es que son dos negocios. O sea, aunque tú utilices tu librería para vender tus libros, son dos negocios. Entonces, yo creo que cada uno tiene que tener su estrategia y a la hora de elegir, Quizás, pues Eva, la sí. pregunta es, ¿Instagram para dar visibilidad en Internet a un producto? Ese sería Uh-huh. el caso del editor. Sí. Instagram para vender. Digamos que Es que los son dos, dos vías claro, diferentes. pero los dos existen. O sea, si tú Sí, coges sí, Instagram, ves sí. editoriales, pues el caso de Lata de Sal, que hace directos, que tiene pues las imágenes de sus libros súper bonitos, no sé qué, y está en esa red social, porque es Sí. una red social muy Rafael nos lo visual. aclara, ¿eh? Rafael Sí. nos lo aclara, porque dice, nuestros libros están comercializándose en otros circuitos, efectivamente. La pregunta, como ya apunta, es si Uh-huh. diferenciar a la librería de la editorial en Instagram. Es O decir, sea, en este hacer caso, a dos lo mejor, cuentas diferentes. eso entiendo, Yo Eva. sí que lo haría. O sea, si tú quieres si realmente quieres dar el valor diferencial, es que son dos negocios diferentes. Entonces yo sí que haría dos cuentas diferentes. En este caso las gestionaría una misma persona, pero son dos cuentas diferentes. Yo sí que lo haría. Y luego Vale, ya, pues ver cómo va cada una de ellas y dónde quiero invertir más o menos. vale. Voy a leer la última de momento de este Uh-huh. lote. Hay alguna más genérica, otra de Paulo que dejé para el final, que a lo mejor la vemos mañana, ya veremos. Esta es de Alberto Cueto, me gustaría saber cuándo es el mejor momento para subir, esta es una pregunta clásica, a redes sociales nuevos contenidos para publicar un libro concreto. Hora, día de la semana, incluso qué meses o estaciones son mejores porque se compran más libros. También si esto vale para todas las redes o cada una tiene sus periodos concretos. Vale, cada una tiene sus periodos concretos. ¿Lo vas a comentar mañana Lo voy a esto? comentar mañana, pero si Vale, quieres le hago una sí, respuesta rápida, ¿vale? muy bien. A ver, tienen sus periodos concretos y tienen sus audiencias concretas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues que una red social donde haya gente más joven, a lo mejor le puedes poner información prácticamente a todas horas. Sin embargo, una red social donde haya gente, pues como es LinkedIn, por ejemplo, que es una red social que es más de negocio, las publicaciones de LinkedIn se hacen por las mañanas. En temas más allá de redes sociales, los emails, por ejemplo, si tú quieres mandarle emails a tus clientes, normalmente lo que suele funcionar mejor es mandarlos sobre las 11 o las 12 de la mañana. ¿Por qué? Porque si lo haces por la noche, cuando se levanta va a tener 80 emails, si lo haces a lo largo del día, probablemente pasen más desapercibido. Twitter sigue un poco la actualidad. Si Twitter es a todas horas, pero dependiendo de los hashtags o dependiendo de los trending topics es a una hora o a otra. En Instagram funciona mejor por las tardes, incluso los fines de semana, sin embargo hay otros que no. Entonces depende un poco del target y depende de cada red social. No hay, bueno, y también es bastante cambiante, pero sí que es verdad que está visto que hay determinados momentos en los que mejoran los índices si publicas a una hora o a otra. Por Muy ejemplo, un bien. viernes por la tarde suele ser malísimo publicar porque la gente está a otras cosas. Vale, pues adelante.
Vale, nos queda muy poco, pero vamos, que ya casi es la 1:30. Os he puesto otra de estas nubes de palabras. Al final era lo que estábamos hablando, que el reto es que lo que ya hacemos en el mundo offline, poder pasarlo al mundo online, poder hacer que ese mundo funcione. O sea, que realmente podamos llegar pues a captar nuevos clientes, a fidelizar lo que tenemos, o sea, todo lo que hemos hablado en esta presentación. Entonces, tenemos un reto, pero tenemos también una gran oportunidad, que es, quedaros con esto, trasladar la buena experiencia offline al mundo online y aprovechar esas oportunidades del entorno digital que nos va a hacer que podamos llegar a más gente, que podamos pues crear nuevas comunidades, crear nuevos clientes y al final incrementar nuestro negocio. Internet es difícil, pero míralo como una oportunidad de conectar con muchas más personas, con gente con la que ahora mismo no conectarías si no estás en Internet, si no tienes una estrategia digital. Entonces, algunos datos para ser optimistas, para abordar ese juego de Internet, esa estrategia, ese nuevo trabajo en Internet. Estamos con el momento del impulso de la lectura del que habíamos hablado. Hay una creciente oleada, tanto de apoyo a la librería de barrio, a la pequeña librería, como a los sellos editoriales independientes. O sea, creo que es una ventana de oportunidad magnífica. Y el fenómeno fan del que hablábamos, de autores, de sagas, de géneros. Con ese caldo de cultivo que es tan positivo, podemos hacer una buena estrategia para desarrollarla online y para lograr nuestros objetivos de tener más clientes y de llegar a más gente. Y bueno, pues básicamente ya un poco como despedida, ¿qué veremos en el siguiente webinar? Pues por dónde empieza, cómo empezar a desarrollar tu estrategia digital, veremos pues los pasos, por donde quizá lo ordenaremos un poco más y algunas de las preguntas que hemos ido contestando pues tengan más sentido cuando, o sea, la respuesta tenga más sentido cuando ya hayamos visto cuáles son los pasos o cómo podemos empezar a hacer nuestra estrategia digital. Y luego, pues lo que os hablaba de la rueda de la comunicación, de las 5 claves que debes hacer en tu estrategia o que debes implementar en tu estrategia para hacer crecer tu negocio. Y bueno, pues hasta aquí pues el resumen. Vale, voy a pasarte alguna pregunta. La primera, me voy a atrever con tu permiso a dar mi visión sobre eso y Genial. tú la completas. Marina de Fez, que hace otra pregunta más global que mañana a lo mejor la tenemos que ver, que la dejé para el final, la vemos mañana. Pero pregunta por el caso de Harry Potter. ¿Cuál ha sido el truco? Bueno, voy a dar primero mi visión porque yo creo que sirve para también colocar el tema del marketing en el mundo del libro. Primero, segundo y tercero, contenido. Lo que es fundamental, lo que fue crucial con Harry Potter es que el contenido era tan potente que implicó que cientos de miles, millones de chicos movieran el libro en un fenómeno muy anterior a las películas y a cualquier campaña de publicidad. Y eso, los que lo hemos tenido, yo tengo una hija mayor que la tuya y lo hemos tenido en casa y es una pasión, es el fenómeno fan que yo creo que si mañana tenemos tiempo deberíamos comentarlo. Gente que incluso escribe continuaciones de Harry Potter porque no tiene suficiente con el contenido actual y eso el editor debe saberlo. Y hay personas que nunca vamos a tener suficiente. Pongo el ejemplo de la saga de Elizabeth Jane Howard que tradujo al español Siruela estos últimos años. Bueno, mi madre o yo mismo podríamos leer 20 libros más de esta saga. Y eso es muy potente. Cuando un contenido te da eso, ya eso es casi imparable. ¿Qué segunda parte tiene Harry Potter desde mi visión en la perspectiva, digamos, del marketing? Y lo conozco bien porque hemos tenido en casa el lector a Anna Rafferty, que fue responsable de Pottermore. Muy inteligentemente, J.K. Rowling se dedicó a crear su propia estrategia de content marketing, es decir, de marketing a partir de su propia creatividad, dándole más contenido a gente que estaba ávida de ese contenido y, digamos, experiencias en la periferia de los libros. Juegos en torno a Harry Potter, pequeñas dosis, pequeños pinchos, diríamos, de Harry Potter o vinculados a historias periféricas de la saga. Entonces, Anna Rafferty eso sí lo hizo en formato completamente digital. Eso es muy interesante.
Y ahí lo dejo, es decir, mi subrayado, Eva, a donde quiere ir es a que cada producto demanda un tipo de marketing y me corriges si estoy equivocado. Y en el caso del mundo del libro, hay que contenido que a veces marca absolutamente el tipo de marketing que te puede interesar hacer. Estoy totalmente de acuerdo contigo y de hecho tú tienes una hija mayor que la mía, pero vamos, que yo soy fan de Harry Potter. O sea que no solamente yo los leí y claro, empecé a leerlos con, pues no sé, con 17, 18 años, por ahí. Entonces, Harry Potter es la leche, o sea, pero incluso le siguen sacando partido porque están saliendo sagas vinculadas al universo de Potter, ¿no? O sea, pues no sé, Animales Fantásticos, que al final es de un libro que salía en una película y están haciendo una saga completa. Entonces el fenómeno fan es total y lo que tú dices de que cada producto, cada momento, tiene una estrategia diferente. O sea, lo que hablábamos antes con las preguntas de, no, pero tengo una cuenta en Instagram para la editorial y otra para la librería. Pues sí, porque serían dos negocios diferentes. Pero lo mismo, o sea, al final el universo digital te abre ventanas que de otra manera no tendrías, pero la realidad es que cada producto o cada momento tienes que explotarlo de una manera diferente y que el fenómeno fan, o sea, te da más oportunidades todavía que con un producto normal. Con lo cual, cuando tú estás hablando de marketing digital, no quiere decir que estemos hablando, lo aclaro, porque a veces hay dudas en nuestro sector, no quiere decir que estemos hablando de producto digital. Harry Potter vende muchísimos más libros impresos y vende muchísimas entradas en los estudios donde se rodó. Por cierto, Eva, que te lo recomiendo como experiencia con tu hija, si puedes ir. Efectivamente. Pero vende parques temáticos en Estados Unidos o los estudios no muy lejos de Londres en donde se hicieron. O el andén 8,5 de King's Cross, ¿no? Y va a la gente a hacerse la foto. Y o la librería autora, de Oporto, la librería de Iomayo, o sea, yo la conocí la conocí hace, pues no sé, 20 años y era una librería preciosa, pero es que ahora es imposible de ver, sí, porque cobran entrada y hay una cola, o sea, lo de la entrada es lo de menos, o sea, hay una cola de 3 horas. Entonces, y eso es fenómeno fan. Sí. La parte fan es muy interesante. Luego Esther Vallejo pregunta si tiene sentido que un negocio editorial que aún no existe y que pretende arrancar en un año empiece a moverse ya en redes para darse a conocer, por ejemplo, en Facebook, Instagram, o es demasiado pronto. Depende de muchos factores, pero normalmente, o sea, las redes sociales hay que abonarlas y hay que cultivarlas durante mucho tiempo. Entonces, si por ejemplo, me lo invento, es un libro de fantasía o es una saga de fantasía y queremos empezar a crear ese fenómeno fan, pues sí que se puede hacer. De todas formas, si es para dentro de un año, no sé si es un año exacto, yo esperaría a pasar un poco el verano, porque en verano suele caer bastante. Entonces, bueno, esperaría un poco a hacer la estrategia más pues de cara ya al otoño. Pero bueno, sin saber más datos tampoco puedo decir mucho más. ¿Qué opinas de los sorteos y las demás estrategias para conseguir seguidores en Instagram y las demás redes? Pues a ver, opinión personal y profesional, ¿vale? Como usuaria y como más profesional. Los sorteos sirven para tener más seguidores. Eso no significa que esos seguidores que tengas van a ser seguidores de calidad, pero al final sí que es cierto que es una forma de que la gente te conozca. Entonces, al final, en tema de libro, por ejemplo, ¿no? Si tú sorteas, pues no sé, estoy pensando, yo en Instagram sigo algunas editoriales, entonces yo Lata de Sal, por ejemplo, la conocí a través de un sorteo que me tocó hace un montón de años. Y después de ese sorteo he comprado varios libros, también pues porque tengo una hija, porque me gusta ese tipo de libro, el libro ilustrado y demás. Pero sí que es verdad que al final es un dinero, una inversión un poco tirada en el sentido de que le puedes dar un libro a alguien que no haga nada con él, o sea, que no te hable de él, que no se lo cuente a nadie, que nunca te vuelva a comprar nada, pero es una forma también
bastante fácil y a veces bastante barata, mucho más que la publicidad, de dar a conocer tu negocio, de dar a conocer tus productos. Entonces, no estoy ni a favor ni en contra. Creo que es algo que se puede hacer sin exagerar o sin abusar de ello. Vale. Quedan dos preguntas. Una la anuncio, pero la contestas mañana al inicio de tu presentación. ¿Vale? Y la otra sí es muy concreta, que es de Paulo, y yo creo que se puede contestar hoy. Y la primera es, bueno, empiezo por la de Paulo. Lo que viene a decir Paulo es que si, toma la referencia que tú has dado de que si no se está muy activo en redes, el algoritmo penaliza, pero utilizar mailing no nos penaliza porque tenemos el control. Es decir, que el mailing, que es una cosa que yo como fundación muchas veces insisto mucho en ello y en el equipo lo debatimos y lo comentamos, yo prefiero quedarme corto a pasarme. Es decir, de invadir a la gente. Yo sufro tanta invasión de correos electrónicos que le doy la vuelta, ya digamos desde nuestra perspectiva de comunicación y preferimos ser más discretos. Eso, como dice Paulo, entiendo que lo puedes dominar tú, ¿no? No tienes penalización, ¿o sí? Tienes penalización por parte del cliente, que al final es más importante que la de la red social, como quien dice. O sea, es... A ver... sí, pero como dice Paulo, no te penaliza, entiendo yo, ¿eh? Si lo que haces es quedarte corto, entiendo. No, de hecho yo creo que quedarse corto es bueno. Yo llevo varias campañas de mailings para varias empresas y aparte de que en el mailing hay que mirar mucho a quién le diriges, qué, cómo, o sea, hay que hacer una estrategia de eso, cuándo se lo envías, pero sí que es verdad que yo estoy totalmente contigo, Luis. O sea, por ejemplo, suele ser muy habitual. Alguien que hace un webinar gratuito. Yo hago un webinar gratuito mañana, yo sola, yo con mi marca y conmigo misma, hago un webinar. Y entonces, ¿qué pasa? Que lo hago gratuito y tú para que puedas acceder tienes que registrarte con tu email y con tu teléfono y con no sé qué. Entonces, yo lógicamente lo hago para captar, para tener más clientes. Entonces, mando un email, vale. Pues muchas veces te das cuenta de que en la última semana te han mandado 5 emails o en el último mes te han mandado 15 y es tal saturación que al final, como por ley orgánica de protección de datos, se pueden dar de baja, tú dices, me doy de baja. Entonces, claro, tú has perdido ahí a un cliente o a alguien que puede ser importante para ti. Entonces, es alguien que ya no va a recibir tus emails. Entonces, quien te penaliza ahí es el cliente, no es la red social. Y yo creo, de verdad, que más vale quedarse corto o si el cliente te pide, o sea, si alguien te dice, oye, realmente me encantaría recibir este boletín pues semanalmente, pues genial, pero déjale que escoja sus propias preferencias. O sea, sí, no sí, o sea que nos a quedamos alguien, con claro, la todos frase los días de o Don todas las Mendo. semanas, sí. Vale, la venganza de Don Mendo. Sí. Si te quedas corto, malo, pero ahí sí te pasa, sí te pasas. Si te pasas, si te pasas. La última es la que vas a empezar contestando mañana y ya nos vamos despidiendo, es de Marina de Fez, que en el fondo es una pregunta muy de este sector nuestro cultural y que yo creo que permitiría una primera conversación que es interesante. Marina de Fez dice, lo que estás planteando no va en contra de lo que significa el libro en sí, necesita tiempo, pararse y pensar. Tanta información le resta tiempo a la lectura, baja el nivel de la calidad. Marina está refiriéndose un poco a tu presentación en cuanto a la estrategia, ¿no? de captación, de fidelización y demás. Yo creo que en el fondo eso nos permitirá mañana un poco resituar para el inicio de la sesión lo que implica tu propuesta, ¿no? O sea, del uso puramente instrumental del marketing para ayudar a la difusión de los libros. Sí, si queréis lo hablamos mañana, pero o sea, una cosa es un libro, cuando tú tienes el libro, a ver, mira, yo tengo un libro ahora mismo aquí, ¿vale? Entonces, para que este libro me haya llegado a mí, a veces hay una campaña de marketing. Entonces, eso no tiene nada que ver con que cuando yo abro el libro y disfruto de su lectura, es lo que ella está diciendo. Pero para que me llegue a mí este libro, para que escoja el libro y para que, o sea, todo esto tiene detrás muchísimo trabajo, que el final es que me llega a mí a la mano, pero ha pasado por el autor, por el editor, por el corrector,
Bueno, este en concreto es que lo tengo porque lo he corregido yo, pero vamos, que el tema es, al final, por el librero que lo recomienda el lector que se lo lleva a su casa, la estrategia de marketing de que ese libro se conozca. O sea, al final creo que son dos cosas diferentes. Una cosa es el producto, que está hecho con muchísimo mimo y que es lo que he hablado siempre. O sea, tanto el producto bueno de la editorial como esa calidad humana de trato del librero que hace que el lector compre ese libro y no otro, pero lo hemos hablado pues con Harry Potter o con muchas otras. O sea, si al final ese libro tiene una buena estrategia digital y no digital, una buena estrategia en general, pues llegará a más lectores. Entonces creo que no es uno o lo otro, es que uno complementa al otro. Pero mañana si queréis pues lo hablamos con más calma. Perfecto, y agradezco muchísimo, te agradezco a ti, agradezco muchísimo a las personas que han estado participando y también los comentarios que no he leído, los elogios, los agradecimientos. Pues muchísimas gracias y mañana seguimos. Hasta entonces. Fenomenal. Hasta luego, Muchas Eva. gracias y hasta mañana. Gracias a todos por estar ahí. Gracias.